Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, comenzando con el versículo 13. Glorioso este día, amén, el día de la resurrección. Pues aquí Lucas comienza diciéndonos lo siguiente: dice, aquel mismo día 2 de sus discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Pregunta, hermanos, siempre Lucas nos hace esto, ¿no? Y nos hace pensar en el contexto. Siempre nos hace cosas así, nos dice, en esa misma ocasión, ¿no? Y aquí nos dice, aquel mismo día. ¿Cuál fue ese día, hermanos? Versículo 1, que dice ahí, el primer día de la semana, eso es hoy día, ¿no? Al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Este es el mismo día, pero por la tarde, ¿se da cuenta? Y se nos dice que aquel mismo día 2 de sus discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros en Jerusalén, donde habían matado al Señor, o sea, cuando lo habían crucificado. Pues ahí iban caminando ellos y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó. ¿Quién se acercó? Jesús. Pero no estaba muerto. Ya había resucitado. Ajá, había resucitado, esa es la idea. Él resucitó, Cristo está vivo, resucitó. Y sucede que mientras ellos estaban diciendo qué fue lo que pasó con el cuerpo, las mujeres dijeron que no estaba ahí, ¿no? Después van a decir que vieron a ángeles, algunos dicen que lo han visto al Señor. Entre estos se ha aparecido a Cefas, así dice 1 Corintios 15. Pero algunos dicen, ¿será que resucitó? Y se aparece el Señor en medio de ellos, ¿se da cuenta? Y dice aquí, mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Escúchenme, los ojos de ellos estaban, ¿qué cosa? Velados. ¿Cómo dice el arminiano que el hombre tiene libertad para ver a Dios cuando le da la gana? ¿Cómo dice el pelagiano que el hombre puede ver a Dios cuando le da la gana? Ni siquiera cuando eres creyente, si Dios no te abre los ojos, el asunto es que no puedes, ¿qué cosa? Ver. Y cuando solamente Dios te abre los ojos, el asunto es que ahora, ¿qué cosa? Vas a ver. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que Dios es soberano? Esto no es un cuento chino. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios te puede abrir los ojos o Dios te puede velar los ojos. ¿Y qué era lo que pasaba con ellos? Los ojos de ellos estaban, ¿qué cosa? Velados. Y te dice algo más, para que no lo reconocieran. ¿Te puedes imaginar eso? Como que Dios te previene que veas. Y eso se ve a lo largo de todas las escrituras, pues, cómo pasa eso, ¿no? De hecho, vea lo que pasó ahí en Juan 20, 14, 15. Rápidamente vamos a ir para allá, Juan 20, 14, 15. Y ahí está María, ¿no? Eso fue en la mañana. ¿Se acuerdan que ella va al sepulcro? Era María Magdalena, ¿no? Entonces ella ve a un hombre ahí en la tumba, ¿no? Ella pensó que era el que cuidaba el huerto, el jardín de la tumba, ¿no? Donde habían puesto al Señor. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. ¿Qué era? No sabía. ¿Por qué? Porque los ojos de ella estaban, ¿qué cosa? Velados. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y me lo llevaré. Yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Qué pasó? Los ojos de ella, ¿qué cosa? ¿Fueron qué cosa? Abiertos. ¿Qué estaban los ojos primero de ella? Velados. Y ahora que están abiertos. ¿Quién te abre los ojos? Dios te abre los ojos, Jesús te abre los ojos. ¿Se da cuenta? Solamente Él que te puede abrir los ojos, no hay nadie más. Pero volvemos al libro de
Lucas en el capítulo 24. Y ahora vamos al versículo 17. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen ustedes? ¿Sabe el Señor qué discusiones tenían o no? Siempre sabía lo que estaban discutiendo. ¿Qué palabras son estas? Dice el Señor. Como que si no supiera. Sabe todo el Señor. Lo conoce todo. Es omnisciente. Omnisapientia, dice el latín. Dice, son estas que tienen ustedes. Dice, ¿qué palabras son estas que tienen ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con un semblante triste, esquítopo, dice el griego, una cara abatida. Escúcheme, ¿ha tenido usted una cara abatida? ¿Ha tenido usted un día de eso que estaba mirando al piso y usted, todo está perdido, ya no se puede hacer nada? ¿Ha tenido un día así? Todo salió mal. Le digo una cosa, Dios es providente. Amén. Y aunque usted ha perdido el control, Dios no lo ha perdido. ¿Se da cuenta? Y Dios está haciendo todas las cosas para que todo lo que suceda para su bien, para su salvación, para su crecimiento. Dios no pierde ni un evento en su vida. No es como piensan los deístas que Dios creó el mundo, le dio la espalda y ahora sí allá sálvese quien pueda, ¿no? Y allá vienen los huracanes en el planeta, y vienen los tornados, vienen los problemas, allá pobrecitos no sé qué es lo que les pasa, pero yo estoy ocupado acá. No, Dios es providente. En medio de todo, Dios está obrando. Por eso dice Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son, ¿qué cosa? Llamados. ¿Usted ha creído en Jesucristo? Dios lo llamó por Jesucristo. Dios está obrando todas las cosas para su bien. Amén. Para su salvación, para su santificación. Todo lo obra, todo lo gobierna, todo lo controla. Él es Dios providente y es un Dios bueno. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el Señor. Y eso incluye a veces cosas que son difíciles, porque esas cosas lo van a hacer más duro, lo van a hacer crecer, lo van a hacer más sabio, lo van a hacer madurar. ¿Se da cuenta? Pues, pero ahí está. ¿Qué discusiones son estas que tienen? Tienen un semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, ahí tenemos el nombre de uno, le dijo, ¿tú eres el único visitante? La palabra griega que reside temporalmente en Jerusalén. Uno de los que había venido a visitar, a celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan que yo le decía que venían como 3 millones? Y usted no es uno visitante en Jerusalén, dice que ha venido, que no sabe todas estas cosas que han acontecido en estos días. ¿Qué cosas, le dijo el Señor? ¿Sabe qué cosas son? Claro, él había sido crucificado, ¿no? Y dice aquí, les preguntó Jesús, y ellos le dijeron, las referentes a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios. Escúchenme, ¿está correcto decir que él era solamente un profeta? ¿Qué dice usted? No, él era el profeta que había profetizado Moisés. Y no solamente que era el profeta, y no solamente un profeta que hacía obras poderosas, él era el Mesías de Dios, era el Hijo de Dios, era el Verbo hecho carne, ¿se dan cuenta? Era Dios hombre, ¿se dan cuenta? El Mesías, aquel del cual hablaban todas las escrituras del Antiguo Testamento, poderoso en palabra y obra. Y después dice, y cómo los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, nos entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. ¿Sabe que así somos nosotros también? Solamente nos enfocamos en el problema y vemos aquí el problema. Eso, pero es que ellos me persiguen, ellos no me quieren, ellos me hablan mal, ellos tal cosa, ellos esto, el otro. Ganaron ellos, ¿no? Y Dios, ¿sabe que Dios está cumpliendo su propósito? ¿Se dan cuenta? Por eso dice Pedro, más adelante, para hacer lo que tu mano y tu propósito habían determinado. No es que habían ganado los principales sacerdotes, es que Dios estaba cumpliendo su plan y su propósito. ¿Se dio cuenta? Vea lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 23, si no me equivoco. Vamos rápidamente para allá. Usted ya lo ha visto, pero solamente se lo voy a recordar, ¿no? Dice aquí, dice que este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Se dan cuenta
que el hecho de que lo hayan entregado, el hecho de que lo hayan matado por mano de los romanos, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, no significa de que ellos habían ganado. Era que Dios había usado su propia responsabilidad, ¿se dan cuenta? La responsabilidad de los sumos sacerdotes para cumplir su plan determinado, el cual Dios previamente conocía. Por cierto, así trabaja la presencia. Algunos creen que solamente Dios conoce en el futuro. No, Dios es Dios, ¿se da cuenta? Y no solamente conoce lo que va a pasar, Él planea y Él tiene un plan, bulé es el griego, que significa que tiene una voluntad específica, determinada. No es que el hombre hace lo que le da la gana, es que Dios determinó un plan y va a usar lo que hace el hombre, ¿se da cuenta? ¿Eran culpables ellos de matar al Señor? Los sumos sacerdotes, los que planearon su muerte, ¿eran culpables o no? Claro que sí. ¿Estaba Dios cumpliendo su plan? Claro que sí. Eso se llama concursus divinus. Es que Dios tiene un plan soberano por encima y usa aún las responsabilidades y los pecados de los hombres para cumplirlo. ¿Cómo se entiende eso, hermanos? Por aquí, en este lado del planeta, no lo vamos a entender. ¿Se dan cuenta? Allá lo entenderemos. ¿Se dan cuenta? Lo que sabemos es que Dios es soberano, tiene un plan determinado que previamente conoce y Dios hace al hombre responsable. Por eso que los hombres tienen que creer o no creer en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Pero no obstante, Dios siempre tiene un plan determinado. Pero volvamos entonces acá a Lucas 24, dice que versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Eso es librar, litrostai, dice el griego, ¿no? Esperábamos, viene del pisomen, que significa esperanza. Habían perdido toda la esperanza de ellos. ¿Se da cuenta? Dice, teníamos la esperanza de que Él sea el libertador de Israel, físico. Pero es que Dios tiene su plan. Y su plan era libertar a Israel de una manera espiritual primero. ¿Se da cuenta? Libertarnos del pecado. Así que no es que Él fracasó en su plan. Dios ganó con ese plan. Pero ellos están todavía, como le digo, inmaduros en entenderlo. Y entonces... Después dice, además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. ¿Cuándo es? ¿El tercer qué cosa? Tercer día. ¿Cuál día? Al tercer día. Dice las Escrituras del Antiguo Testamento, al tercer día, dice, nos resucitará. Dice así. Pues, y ahí está, dice, el tercer día de que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro. Y eso habla de que hubieron otros discípulos que fueron al sepulcro. ¿Se acuerda que Juan nos relata que fue Juan y Pedro? Pero algunos habla ahí de otros que fueron al sepulcro y hallaron el sepulcro, tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos para creer. Qué fuerte que el Señor, ¿eh? Siempre les pega un varillazo fuerte, ¿no? Le dice, insensatos y tardos para creer. ¿Por qué? Porque ya les habían dicho que el Señor había resucitado. ¿Pero querían creer o no? No querían creer. ¿Se acuerda Tomás? ¿Qué fue lo que dijo? Si no meto mis manos en su costado y si no toco las llagas, ¿no? Y ahí los clavos donde le metieron las manos, no voy a creer, decía él. El Señor le dijo igual, no sean incrédulos, sino creyentes. Pedro dice después, bienaventurados no son ustedes, porque sin verlo han creído. Amén. No significa benditos. Saben que nosotros no lo hemos visto resucitado, ¿no? Pero está resucitado. Y nosotros lo creemos. Amén. Y la Biblia dice, Pedro, dice el apóstol Pedro, dice, bienaventurados porque ustedes sin haberlo visto han creído. Amén. Hay una bendición si usted cree. Usted cree en la resurrección de Cristo. Amén. Está vivo, ¿saben? Está vivo. Y entonces dice aquí que les dice que son insensatos por no creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Wow! Eso es más grande todavía la reprensión.
Porque ¿qué era lo que no habían creído? ¿Saben lo que no habían creído? Las Escrituras. ¿Se da cuenta? ¿Saben lo que usted tiene en sus manos? Es la palabra sagrada de Dios. Esto es sagrado. Es un libro que ha sido, mire, respirado de Dios. No es un libro para que lo tire en el piso. ¿Saben? Una de las cosas que yo admiro de la comunidad judía cuando se cae una Torah, un Humash, que es un Pentateuco, y se cae al piso, inmediatamente lo besan, ¿se dan cuenta? O si pasa un rollo de la Torah en medio de la congregación, hay una procesión que hacen, en lo que van llevando la Torah, descargando los rollos de la congregación. ¿Sabes lo que hace la gente? Lo besa, toca el rollo y lo besa con los labios, porque considera que esta palabra es ¿qué cosa? Sagrada. ¿Y qué hacen los evangélicos? Agarran la Biblia y la ponen en el piso. ¿No? ¿A dónde está la Biblia? Ahí, tirada en el piso. No, ¿se da cuenta? Es un libro sagrado. Son las palabras de los profetas. ¿Usted cree esta palabra o no la cree? ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que esto es de Dios o no es de Dios? ¿Se da cuenta? Este libro es sagrado. Es la palabra inspirada de Dios. Por eso nos ponemos en pie cuando la leemos. ¿Se da cuenta? Y ahí dice ahí que todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿Dónde está escrito eso? Vean lo que dice Isaías 53, capítulo 5, luego el 10 al 12. Isaías 53 dice así: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Eso habla de sanidad espiritual, del pecado. Pero entonces Él fue herido, fue molido, fue castigado, lo hirieron para que nosotros no seamos heridos. Él fue abandonado para que nosotros seamos recibidos. Él fue herido para que nosotros no tengamos que ser heridos. Él fue molido y castigado para que nosotros no tengamos que ser molidos y castigados. ¿Se da cuenta? ¿Quién fue ese? Cristo en la cruz. Algunos dicen ahí que el Antiguo Testamento solamente habla de Israel, ¿no? No. Algunos, como aún los mismos comunidad judía ortodoxa, ¿no? Dice que este pasaje no tiene nada que ver con Jesucristo, sino que solamente está hablando de Israel. Pero aquí dice, Él fue herido. No está hablando de una nación, está hablando de una persona que fue herida, molida, castigada, herida. Y por cierto, se dice que sobre Él el Señor hizo que cayera la iniquidad de todos nosotros. ¿Quién fue ese? Es Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Él cargó por nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él fue nuestro sustituto. Fue Él en lugar de nosotros. ¿Se dan cuenta? Él fue castigado para que nosotros seamos libres. Pero después se nos dice algo más. ¿No? Dice el versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Es el Padre, ¿no? Y cuando Él, ahí está, no es una nación, es una persona, es Jesucristo, es Jesús de Nazaret. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda por expiación, ¿qué era? ¿Ofrenda de qué? De expiación. Eso significa de satisfacción. Dios quedó satisfecho en la sangre de Él y en su sacrificio. Verá su descendencia y prolongará sus días. ¿Cómo verá su descendencia? ¿No ha muerto por expiación? ¿No lo han molido? ¿No lo han matado? ¿Cómo es que va a ver? Porque va a resucitar, lo que significa. ¿Se da cuenta? Y después dice algo más. Vea lo que dice el siguiente versículo. Versículo 11, ¿no? La última parte dice: mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y después dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. ¿Cuántos ladrones había a los lados del Señor? 2, ¿no? ¿Fue contado con los transgresores? Sí. Ajá. Y después dice: llevó el pecado de muchos. Ahí está, que Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. E intercedió por los transgresores. ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben qué cosa lo que hacen. ¿Cumple la Escritura o no? ¿De quién está hablando la Escritura en el Antiguo Testamento? Isaías 53, el Salmo 22, tantos otros pasajes que hablan del libro de Daniel,
etc. Está hablando de Jesús, el Mesías. Volvemos a Lucas 24, 27, dice así, que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Siempre el Señor nos hace eso, ¿se dan cuenta? Te está probando es lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Y dice aquí, y ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo el día ya declinado. Claro, era peligroso, hermano, caminar sin luces. ¿Cuántos se acuerdan de los campos nuestros, ¿no? Donde no había luces, donde no había postes de luz, ¿no? Imagínense esto, caminar en un lugar oscuro, ¿no? Donde no hay postes de luz. Usted puede ser víctima de animales, lobos salvajes que andan por ahí, pero además de ladrones y saqueadores. Entonces ellos le están diciendo de una manera natural, no vayas caminando por ese camino porque te pueden robar, te pueden asaltar, ¿no? Se creía que los ladrones salían de las cuevas por la noche cuando había oscuridad y te mataban, ¿no? Te saqueaban y nadie podía defenderte, ahí no había policía, no había nada, ¿no? Igual un animal te podía atacar. Por eso le dicen, quédate con nosotros nomás. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, partiéndolo, escúchenme, lo escuchamos esta mañana en 1 Corintios 11, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cena, en la última cena que tuvo con los discípulos? Lo mismo, tomó pan, lo bendijo y lo partió. ¿Se dan cuenta? ¿A quién representaba ese cuerpo partido? El cuerpo de él, ¿se dan cuenta? Que había sido partido por nuestras iniquidades. Dice, entonces, dice, le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. ¿Cómo es eso? ¿Era el hombre que podía abrir los ojos y reconocerlo? No. Le fueron abiertos. ¿Quién le abrió los ojos para que lo vieran? ¿Quién? Dígame usted. ¿Quién lo abrió? ¿Quién les abrió los ojos? Dios les abrió los ojos. ¿Quién abre los ojos entonces? Dios. Escúchenme, si los ojos de sus hijos están cerrados, ¿a quién tiene que pedirle? A Dios. Porque Dios te abre los ojos. ¿Se dan cuenta? Y cuando Dios te abre los ojos, la mente, el corazón, te arranca ese corazón de piedra, te pone uno de carne. Ahora sí, ahora vas a llorar, ahora vas a ver, ahora vas a seguir, ahora vas a creer. ¿Se dan cuenta? Ahora van a entender el Evangelio. Pero hasta mientras hay un velo. ¿Se dan cuenta? Pídele al Señor. Amén. Él siempre puede, todavía puede quitar los velos. Es experto en romper esos velos, ¿no? Y ponerle colirio los ojos, ¿no? Los hijos, los esposos, ¿no? A todos nuestros familiares, a los que conocemos. Pero después dice aquí, él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Qué bárbaro, que el Señor mismo te explica la escritura del Antiguo Testamento. Eso tiene que haber sido un espectáculo, ¿no? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y que ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos, es verdad que el Señor ha resucitado. Amén. Y en eso nos gozamos, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Es verdad, el Señor ha resucitado entre los muertos y nos gozamos en que Él ha resucitado. Él es nuestro Salvador. ¿Sabe que esa misma noche Él comió pan con ellos? Lo tomó. Siga leyendo el pasaje ahí, ¿no? Y luego nos mandó a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones por causa de su nombre. Y nosotros seguimos predicando ese mismo mensaje. Amén. Oramos para que Dios abra los ojos de muchos, amén, y que puedan entender el mensaje de que hay que volverse a Dios en arrepentimiento y ser para con Él. Amén. Nos gozamos en Cristo resucitado, que el Señor nos ayude a caminar de aquí en adelante, en lo que resta del año, ¿no? Una vida resucitada en Cristo, renovada espiritualmente. Caminemos con Él, hermanos, ¿ok? Caminemos con el Cristo resucitado todos los días de nuestra vida. En el nombre de Dios que oramos. Vamos a orar.
Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por el Cristo resucitado. Que ha resucitado físicamente, pero también nosotros unidos con Él hemos resucitado, Señor. Hemos muerto con Cristo, pero resucitados, lo cual es ilustrado por el bautismo. Y todos nosotros hemos sido bautizados en su muerte, pero unidos a Cristo en su resurrección. Ayúdanos a caminar una vida resucitada, donde ya no cedemos ante las cosas del viejo hombre, pero caminamos en la vida resucitada de Cristo. Caminamos con Él, Señor. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, Señor. Que esa sea nuestra oración en lo que resta de este año. Y oramos también, Señor, por aquellos a los que tú puedas abrirle los ojos, para que te vean, se arrepientan y crean en ti, en tu muerte y tu resurrección. En tu nombre, Cristo Jesús, que oramos.